En este video vamos a realizar la deducción de la ecuación de Lewis para el cálculo de los esfuerzos de flexión en los dientes de los engranes. Esta ecuación sirve como base, como fundamento para la ecuación del American Gear Manufacturers, que es la ecuación, digamos, aceptada en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo para el cálculo de los dientes de los engranes. La deducción se basa en un trabajo que presentó el ingeniero Wilfred Lewis en Filadelfia en el año 1892 y tiene algunas suposiciones básicas. Esas suposiciones están hechas con la finalidad de simplificar el cálculo. De hecho, las ecuaciones modernas pues tienen una serie de factores que compensan eso, pero aún la ecuación de la ACMA se basa en la ecuación fundamental, que es la que vamos a ver ahorita. Bien, entonces, lo primero es que el diente de engrane se supone como una viga en voladizo de resistencia constante que tiene la carga aplicada en la punta, tal y como lo tengo dibujado en el pizarrón, tal y como aparece aquí. Aquí se ve que está la carga total sobre el diente, esa carga total está aplicada en la punta y si la descompusiera como función del ángulo de inclinación que tiene con relación a la horizontal, que en este caso es el ángulo de presión, dado que todas las cargas se transmiten sobre una línea que tiene la inclinación del ángulo de presión. Entonces tiene una componente radial y una componente tangencial. Entonces se supone que el diente está empotrado y trabaja como una viga en voladizo. Bien, esa digamos es la suposición inicial, es que el diente se comporta como una viga en voladizo de resistencia constante. La condición de resistencia constante se introduce mediante esta parábola que está aquí, cuyo vértice coincide con la dirección de la línea de aplicación de la carga y cuya base de la parábola es tangente al engrane, al diente del engrane, en el punto en donde la curva involuta y el radio del filete aproximadamente se unen. No es exactamente el punto, puede ser en cualquier otro punto, es en el punto de tangencia de las dos curvas que une al punto del vértice de la parábola con una tangente a las curvas. Esa es la forma correcta de decirlo. Bien, entonces, ¿por qué es una parábola? Porque para una viga en voladizo, se estudia en la mecánica de materiales, que para una viga en voladizo, una forma parabólica es la que proporciona la resistencia constante. Por tanto, el hecho de introducir la parábola en el dibujo me permite cumplir con la condición de que la viga es de resistencia constante. Bueno, otra suposición para simplificar la deducción es que aunque la carga total sobre el diente tiene dos componentes, una componente radial y una componente tangencial, el efecto de la componente radial se desprecia. Esto simplifica el análisis del esfuerzo en la base porque lo reduce al esfuerzo de flexión, por un lado. Y por otro lado, la carga tangencial es la carga que está asociada con el par. Mediante la velocidad angular, mediante el par y la velocidad angular, se calcula la potencia que se está transmitiendo. Entonces, la carga tangencial está ligada a la potencia y por eso es muy útil tenerla dentro de las variables que me permiten evaluar el esfuerzo, porque regularmente conozco la potencia que está asociada a lo que estoy haciendo o tengo alguna manera de estimarla o calcularla. Bien, entonces la segunda suposición es la carga radial no se considera. Una tercera suposición es que la carga se aplica en la punta del diente y es soportada por una sola pareja de dientes. El hecho de que sea soportada por una sola pareja de dientes se da únicamente al inicio del contacto, cuando el radio exterior del engrane conducido corta la línea de acción. Es la condición más crítica de carga
digamos, si solo una pareja de dientes está en contacto, ¿verdad? Que es la otra suposición, es decir, se supone que la carga se aplica en la punta del diente cuando una sola pareja de dientes soporta toda la carga. Esto en realidad no es así, lo vamos a platicar más adelante, pero es una condición que representaría la situación más crítica. Entonces, por tanto, que la carga sea soportada por una sola pareja y esté aplicada en la punta del diente hace el método de cálculo conservador. Una quinta suposición es que la carga se distribuye uniformemente en todo el ancho de cara del engrane, es decir, en profundidad, como se ve en el dibujo que tengo hecho aquí debajo. Esta carga, que aquí la tengo como si fuera una carga puntual, en realidad es una carga que está repartida en profundidad. Esto también es una suposición que simplifica mucho porque tiene implícito el hecho de que la curva involuta sea perfecta y que el flanco del diente sea perfecto, de manera que la carga se distribuye uniformemente ahí. Eso no es cierto en las condiciones reales de operación, pero es una suposición que simplifica el cálculo. Entonces se supone que la carga está aplicada de manera uniforme en todo el ancho de cara del diente. Y finalmente, aunque no fue una suposición que se planteó desde un inicio por Lewis, hay una suposición implícita que es que no existe la concentración del esfuerzo en la raíz del diente, ¿verdad? Ni en el punto de aplicación de la carga. Esta suposición no la planteó desde el principio porque en el momento que se deduce la fórmula no se conocía el efecto de la concentración del esfuerzo en los cambios de sección de los elementos mecánicos, pero está implícita, por eso se acostumbra a ponerla aquí. Entonces, dadas todas estas suposiciones, el siguiente paso sería que calculáramos cuál es el efecto, o cuánto vale, perdón, el esfuerzo de un diente de engrane que tiene esta geometría sometido a todas estas consideraciones. Bien, para ello me voy a valer ahorita de otro diagramita. Voy a borrar esto que tengo aquí y hacer un nuevo diagrama para poder pasar a ese paso. Bien, entonces si parto de la teoría de la flexión, diría que el esfuerzo va a valer el momento por la distancia a las fibras extremas entre el momento de inercia. Si hiciera un diagramita de esto, para poder calcular cada una de esas variables, llegaría a lo siguiente. El momento va a ser simplemente la carga tangencial por el brazo de palanca, ¿no? Entonces el momento vale la carga tangencial por el brazo de palanca, que es una medida a la que ahorita estoy llamando L, cuya magnitud no conozco, pero la requiero para hacer el cálculo. Luego, la distancia a las fibras extremas, si esta sería la fibra neutra, el eje de simetría del engrane es la fibra neutra, entonces la distancia a las fibras extremas sería T en 2 en la parte de tensión, digamos, y T en 2 también en la parte que estaría a compresión. Entonces aquí pongo T sobre 2. Luego, me falta el momento de inercia. El momento de inercia sería el momento de inercia que corresponde a la sección esforzada. En este caso sería un rectángulo cuya base, esta medida de aquí a aquí, sería T, y cuya altura sería T y cuya base sería el ancho de cara, sería el F. Entonces sería un doceavo de la base que vale F por la altura que vale T al cubo. Y llevo esos valores a la fórmula.
Ahí puedo hacer unas pocas simplificaciones. Llegaría a esa expresión. Resulta que en la expresión que tengo ahorita ahí, desconozco cuánto vale L y desconozco cuánto vale T. No conozco ninguna de las dos. Aunque la costumbre en la época y posteriormente es hacer un dibujo a escala para tomar esas medidas, voy a hacer una relación de triángulos semejantes para simplificar un poquito la ecuación. Ahorita en la ecuación desconozco dos variables, voy a introducir una nueva variable y por medio de la relación de ellas voy a dejar la ecuación en términos de una sola variable desconocida. Entonces para ello voy a hacer una semejanza de triángulos. Voy a hacer una semejanza de triángulos. En los triángulos que abarcan los puntos que tengo marcados ahí en rojo. Y voy a decir que la distancia L es a la distancia T en 2. En la misma forma que el mismo T en 2 es a la medida que se llama X. Entonces, de eso puedo encontrar un valor para L. Y haríamos que L valdría T cuadrado sobre 4 sobre 4X. Y ese valor lo puedo llevar acá y simplificar un poquito. Voy a... En lugar de L pongo su valor. Esto me permite eliminar las T cuadradas y sacar mitad aquí, ¿no? Entonces me quedaría así. Voy ahora a hacer un paso adicional. Voy a incluir el paso circular en la ecuación de manera un tanto artificial ahorita y después voy a explicar por qué o para qué me sirve introducirlo, ¿sí? Entonces voy a multiplicar arriba y abajo por el paso circular. Y voy a definir una cosa a la que le voy a llamar el factor de Lewis de la siguiente forma. Voy a definir y minúscula como 2x sobre 3p. Y lo voy a sustituir aquí. Aquí está el inverso, aquí tengo 3 sobre 2x. Aquí tengo 3 medios por 1 sobre x y acá tengo 2 tercios de x, entonces es el inverso. Voy a sustituir este valor acá.
llegaría a esa expresión. Perdón, este es el paso circular. Noten que ahora, cuando hice la sustitución de la semejanza de triángulos, me permitió dejar todo en términos de x, de una sola de las variables. Antes la tenía en términos de t y de l, y ahora la tengo en términos nada más de x. Con una sola de las variables puedo determinar lo que quiero. Bueno, usualmente en los cálculos de los engranes conozco el paso diametral más que el paso circular, porque el paso diametral lo necesito para fabricar el engrane y lo necesito para definir el tamaño de los dientes. Entonces voy a sustituir lo que es el paso circular por el paso diametral, recordando que el paso diametral por el paso circular vale en pi, y definiendo de la misma forma una relación entre el factor de forma, digamos un factor de forma correspondiente al paso diametral, de la misma manera como pi por pc. Si sustituyo estos valores aquí en esta ecuación, es decir, meto el paso circular como pi entre el paso y el factor de forma para el paso circular como el factor de forma para el paso diametral entre pi, se simplifica un poquito la ecuación, o más bien, más que se simplifica, la cambio en términos del paso diametral y me quedaría de la siguiente forma. Entonces, esta ecuación define de manera implícita a esta variable como 2/3 de x por el paso diametral, ¿no? Entonces, esta variable es lo que normalmente conocemos como factor de forma de Lewis. Bien. Entonces, esa ecuación me permite ya calcular el esfuerzo de flexión, pero tiene un pequeño inconveniente. Ese inconveniente es que tengo que determinar cuánto vale la variable x, esta de aquí. Y la forma de hacerlo, en ese momento en el que se desarrolló la fórmula, pues era hacer un dibujo a escala del diente y tomar la medida, hacer todo el trazo geométrico y tomar cuánto vale x. Cada vez que yo calculara un nuevo número de dientes, iba a cambiar el valor de x y consecuentemente el factor de forma, y eso era un poquito engorroso porque cada vez que tenía que hacer un cálculo tenía que hacer un dibujo, y ese dibujo no podía ser en tamaño natural porque en ocasiones, por ejemplo, el paso diametral, no sé, 48, es un diente muy chiquito. Entonces determinar cuánto valía x era difícil, entonces había que hacer una plantilla grande, un dibujo a escala, que permitiera hacer la medición con precisión y regresarla, ¿no? Entonces, para eso se optó por lo siguiente. Si yo hago un dibujo para el paso diametral 1 y mido las x para diferentes números de dientes, podría tener todos los factores de forma para diferentes números de dientes y tabularlo. Podría tener el valor del número de dientes que ando buscando y el valor del factor de forma. Vamos a decir, por ejemplo, para 12, me parece que anda sobre 0.245. Y aquí podría poner todos los números de dientes, a lo mejor saltando determinados rangos porque pues, son demasiados. Entonces, no sé, a lo mejor
pondría el 12, el 20, a lo mejor al principio los que más se usan son los números de dientes pequeños, pero llegaría un momento en el que a lo mejor del 20 saltaría al 30 y luego a lo mejor al 100 y a lo mejor luego a infinito, o sea, cremallera. Y podía tener esa tabla. Entonces, esa tabla es válida para el paso diametral 1. Pero ¿qué ocurre cuando tengo otros pasos diametrales? Por ejemplo, si tengo paso diametral 10, ¿qué haría en ese caso? Bueno, resulta que esa es la razón por la que multiplicamos y dividimos por el paso circular y después lo convertimos al paso diametral. Porque observen que si yo meto este valor aquí en lugar de la variable, pues el paso va a multiplicar y a dividir y se va a eliminar, ¿verdad? Se va a eliminar. Entonces, el factor de escala va a pasar a ser el paso diametral por lo siguiente. Si yo tengo esto calculado para el paso diametral 1, entonces el factor de forma vale nada más 2x sobre 3. Y cuando quiero calcular para otro paso diametral, por ejemplo, paso diametral 10, entonces aquí entra el valor del paso diametral, multiplico por el de paso diametral 1 y ahí entra el efecto de tamaño, porque el paso diametral 10 va a producir, con respecto al paso diametral 1, un esfuerzo 10 veces mayor porque estoy multiplicando por ese factor de escala, dado que este lo calculé para el paso 1. Entonces los valores que aparecen en la tabla son para el paso 1. Esas tablas siguen existiendo y están en la mayor parte de los libros de diseño de máquinas. También están en las tablas de ACMA, pero corregido. Entonces el concepto es que hay un factor debido a la geometría que me permite inferir la resistencia de los dientes de los engranes o que interviene en el cálculo de los dientes de los engranes. Bien, entonces esta fórmula se utiliza junto con una tabla. Hay una tabla por cada paso, no por cada paso. Hay una tabla por cada sistema de dientes, es decir, si yo tengo ángulo de presión 20 grados y altura completa, entonces hay una tabla. Si tengo ángulo de presión 14,5 y dientes escotados, hay otra tabla. De manera que necesito una tabla por cada sistema de dientes que utilice, ¿verdad? Lo otro sería pues que tenga algún tipo de programa de computadora con el que haga las operaciones por algún método de convergencia como el Newton Raphson o algo así, calcule los valores que requiero. Pero frecuentemente se tienen tablas para hacer el cálculo. Sin embargo, la fórmula de Lewis original, que es esta de aquí, una vez que empezaron a calcularse los engranes con esa fórmula, pues se vio que había fallas, aunque el procedimiento se aceptaba como correcto, observaron que había fallas. Y esas fallas se debían a algunos efectos que no estaban considerados de entrada en la fórmula, en la deducción de la fórmula. Y esos efectos, entre los más significativos, están los que voy a poner a continuación. Uno de ellos son los efectos dinámicos. Los efectos de la compartición de la carga. Y el efecto del concentrador de esfuerzos. De manera que la fórmula de Lewis puede ser modificada con un factor por cada uno de esos efectos y produce un mejor resultado. Con relación a los efectos dinámicos, hubo varios intentos de mejora. La primera ecuación que se utilizó para eso fue la ecuación de Barth. La ecuación de Barth, que tiene la forma siguiente.
Barr propuso que en lugar de usar la carga tangencial para calcular en la fórmula de Lewis, se usara una carga dinámica. Esa carga dinámica sería la misma carga tangencial afectada por un factor, que en este caso vale 1, más la velocidad en la línea de paso sobre 600, cuando esto se expresa en unidades del sistema inglés. Esta ecuación se empezó a utilizar y se vio que daba pues un buen resultado, pero seguía habiendo ciertas fallas. Para mejorar ese asunto, ya en el año de 1920, ASME formó un comité y ese comité dedujo una nueva ecuación para el mismo efecto. Esa ecuación es esta que les voy a poner aquí. Como puede verse, es una ecuación mucho más compleja. Es una ecuación mucho más compleja. La carga dinámica se calcularía como la carga tangencial más este factor. En realidad, esto está hasta acá. Entonces, el factor que introdujo ASME es un factor mucho más complejo que este. Esta ecuación se conoció después como la ecuación de Buckingham, porque Buckingham, que es uno de los gurús del tema de los engranes del siglo pasado, fue una de las personas que intervino en el comité, digamos como uno de los principales promotores, pero resultó que la ecuación sobredimensionaba. Ahora, aquí faltaba y aquí sobredimensionaba. Entonces, se usó durante algún tiempo la ecuación y posteriormente se dejó. Y se dejó por una ecuación que es más sencilla, y que ya es una ecuación de ACMA. ACMA propuso posteriormente a eso una ecuación de la siguiente forma. Vuelve a una forma parecida a la ecuación de Barr, donde la carga tangencial multiplica un factor y ese factor es relativamente simple de calcular. Esta ecuación también actualmente ya no se usa. Actualmente hay una ecuación más elaborada que toma en cuenta la calidad de la superficial de los engranes, su precisión, la exactitud del engrane, o sea, tiene más variables, pero depende esencialmente de la velocidad y de la calidad de fabricación del engrane. Ya no se usa, pero digamos que esta fue la precursora y fue una ecuación ya más equilibrada, ni sobredimensionaba ni subdimensionaba los engranes, ya era una ecuación más próxima. La ecuación de ACMA actual varía un poquito con relación a esta, pero incluye, como dije, la precisión. Entonces los efectos dinámicos van a acabar incluyéndose en la ecuación de Lewis mediante este factor, al que se le ha llamado K subíndice B, que quiere decir es un factor de velocidad o un factor dinámico. Entonces, estos efectos quedan incluidos en una variable a la que vamos a llamar KB. Lo siguiente es el efecto de compartición de la carga. El efecto de la compartición de la carga tiene que ver con que, de acuerdo con la relación de contacto transversal, durante una parte del engranamiento hay más de una pareja de dientes en contacto, usualmente dos, y en algún momento sí hay una sola pareja de dientes en contacto, ¿verdad? Pero resulta que cuando hay una sola pareja de dientes en contacto, la carga
está colocada aproximadamente a la mitad del diente. Y entonces la parábola se disminuye y la distancia X cambia. Entonces cambia el factor geométrico. De esta ecuación, de esta forma, perdón, de esta geometría que se utilizó para deducir la ecuación, pasamos a esta geometría. Aquí es con compartición de carga y sin compartición de carga. También puede ocurrir, o ocurre más bien de manera corriente, o es lo normal, que el diente no recibe la carga en esa posición, sino probablemente el diente haya girado con relación a la línea de centros. Si este fuera el centro de uno de los engranes y el otro estuviera por acá debajo, es muy probable que el diente, cuando recibe la carga, esté en una posición inclinada, no esté vertical. Entonces, al estar en una posición inclinada, no sé, llamémosla este ángulo alfa, entonces la línea de carga contra la horizontal, vamos a decir, si la pusiéramos en la punta, que estuviera en la punta esta carga, ¿no? Este ángulo de aquí tendría que ser phi más alfa. Y en consecuencia, las cargas que acá llamamos radial y tangencial, aquí tendría que verlas, si descompusiera esto con relación a este eje, pues tendría una carga aquí vertical, por llamarle, y una carga horizontal. Luego, esas cargas, sobre todo la horizontal, habría que llevarlas al diámetro de paso para dejarlas en términos de la carga tangencial. La geometría para hacer eso es un poquito complicada y no me es posible dibujarla aquí. Me faltaría espacio para hacerlo, y además el dibujo es un poquito complejo. Pero el resultado de llevar la carga horizontal y la carga vertical al punto de paso, a la circunferencia de paso del engrane, cuando el diente está inclinado, el efecto que produce es que el factor de forma obtiene una forma mucho más compleja que la expresión 2x sobre 3p. Es mucho más complicado. Entonces, cuando se hace esa consideración, el factor de forma cambia significativamente. Voy a comentarles de manera rápida a qué cambia, pero en sus apuntes viene la deducción detallada. Esto además, al momento de llevar la carga horizontal y vertical de cuando el diente está inclinado a relacionarlas con la carga tangencial, implica incluir el efecto de la carga radial en los cálculos, ¿verdad? Porque así como está ahorita, de este lado habría un esfuerzo de tensión y del otro lado aquí habría un esfuerzo de compresión. En la fórmula original esto es lo que se contempla. Y en la forma modificada se incluye el efecto de la carga radial. Entonces la carga radial va a generar un esfuerzo de compresión uniforme sobre la parte superior. Y de ahí hacia la base. Entonces va a haber un esfuerzo de compresión parejo aquí, un esfuerzo de tensión aquí, un esfuerzo de compresión acá. Y entonces de este lado el esfuerzo total va a haber que sumar al esfuerzo que ya existe el de compresión. Este efecto también queda incluido aquí. Cuando se hace el cálculo de la compartición de la carga y se considera el ángulo de giro del diente, este efecto también se incluye ahí. Y el factor de forma,
que resultaría. Es un factor de forma mucho más complejo. El factor de forma tomaría esa forma. Y entonces aquí, noten que este término 1.5 entre x es el término 3 medios entre x del factor de forma original. Sin embargo, incluye adicionalmente este efecto y este otro efecto, ¿no? Entonces, aquí phi L es el ángulo de la carga. Digamos que phi L es phi más alfa y phi prima es el ángulo de presión nuevo. Es el ángulo de presión de operación. ¿Sí? Entonces cambia, pero haciendo este cálculo incluiría ya este otro efecto. Entonces, este efecto de la compartición de la carga de alguna manera queda cuantificado en el nuevo factor de forma de Lewis, que sería ese. Y finalmente me faltaría solamente la concentración del esfuerzo. La concentración del esfuerzo se toma en cuenta basado en un estudio fotoelástico. Se basa en el estudio de Dolan y Programmer para la concentración del esfuerzo. Básicamente el factor de concentración de esfuerzo se calcula como una sumatoria de una serie de expresiones que incluyen unos factores que están relacionados con la geometría del diente. Entonces, puedo calcular el factor de concentración de esfuerzo para un diente cualquiera dependiendo de su ángulo de presión. El ángulo de presión interviene en las tres constantes de la fórmula. El resto de las variables, T es el espesor del diente, R es un radio que se calcula mediante esta expresión que depende del radio del entallamiento, el radio del filete, digamos en esta gráfica, este sería RF, del dedendo, perdón, del diente del engrane, del diámetro de paso del engrane, y de esta manera calculo la R y con eso ya tengo las cuatro variables que se necesitan. H, L y M se calculan con estas expresiones, H, L y M, y T es el espesor del diente y R se calcula con estas expresiones. Entonces, este KF es el cuantificador del factor de esfuerzo. Y ya teniendo eso,
puedo modificar ahora sí la fórmula de Lewis para que considere 3 de las cosas o 4 de las cosas que se habían dejado fuera para simplificar. Una es la compartición de la carga, que está aquí, la aplicación de la carga en un punto diferente de la punta, que también estaría aquí, la concentración del esfuerzo, que se dejó fuera desde siempre, y adiciono un factor de efectos dinámicos que nunca se había contemplado. Si hago todas esas consideraciones, la fórmula de Lewis se modificaría ligeramente y obtendría esta expresión. Entonces ya es una expresión que me permite hacer cálculos más precisos, que considera la carga radial, la altura de la carga, la compartición, la inclinación del diente, la concentración del esfuerzo, un factor de velocidad. Todo eso está considerado ya ahí, entonces es una fórmula mucho más adecuada para hacer los cálculos. Considera también este efecto de acá, es decir, que el esfuerzo se incrementa. ¿Dónde está esto? Está dentro del factor de forma, en la fórmula del factor de forma. Finalmente, la fórmula que vamos a utilizar para el curso es la fórmula de ACMA y es básicamente la misma fórmula de Lewis con algunos modificadores similares a los que acabamos de poner y adicionando otros, ¿no? Para empezar, ACMA define una cosa que se llama factor J, factor geométrico J, y ese factor geométrico J es una modificación del factor de forma de Lewis y vale el factor de forma por una constante de inclinación de la hélice cuando el engrane es helicoidal dividido entre KF y la relación de compartición de carga, ¿no? Entonces, este factor geométrico es el mismo que está aquí calculado con la fórmula que puse anteriormente. Si el engrane es helicoidal, incorpora un factor Cφ. Aquí está el KF, que es este de aquí, y este es un factor que me sirve para la distribución de la carga. Entonces, este J está también tabulado tal y como está calculado el Y, el de Lewis. Igual para cada sistema de dientes. Para 20 grados altura total, 20 grados escotado, 25 altura total, 25 escotado, etc. Necesitaría unas 6 tablas, más o menos, para engranes rectos, para cubrir los sistemas de dientes más comunes. Pero está tabulado y ya no tengo que preocuparme mucho por calcularlo. Con ese factor, ACMA utiliza esta fórmula. Bien. La fórmula de ACMA, si la comparamos con la de Lewis modificada, pues es básicamente la misma. Carga tangencial arriba, paso diametral arriba, ancho de cara debajo, factor de forma de ACMA en lugar del factor de Lewis, y algunos factores que sí son nuevos, por ejemplo el Ka, que es el factor de aplicación de la carga, y otros factores que se relacionan con la fatiga, como son de manera muy parecida a los factores de Marín. El KS, que es un factor de tamaño, el KM, que es un factor de distribución de la carga en el ancho del diente, el KB, que es el factor de velocidad que ya conocíamos,
KL, que es un factor de vida, KT, que es el factor de temperatura, y KR, que es el factor de confiabilidad. Entonces, muchos factores que aparecen en las fórmulas de Marín, como son tamaño, vida, confiabilidad, temperatura, y efectos diversos, concentración del esfuerzo, todos esos factores también aparecen aquí. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar en el curso para los cálculos mediante la norma ACMA vigente para el cálculo de los dientes de los engranes. Creo que con eso ya vimos lo de la deducción de la ecuación de Lewis, que es la fundamental, y cómo se extiende por varios pasos, como son este y finalmente este, que es la fórmula que vamos a usar ya para los cálculos en los ejercicios de la clase.